una de sus especies contra la que van a tener que batallar arduamente cuando les toque ya trabajar, no solamente en la profesión, incluso desde el momento en que ingresen a los servicios clínicos dentro de la patología que vemos a nivel de los pacientes desde el punto de vista infeccioso. Fácilmente podríamos decir que un 60% se debe a enterobacteriales y algunos bacilos gram negativos no fermentadores, y con seguridad casi un 40% a Staphylococcus, fundamentalmente a una de sus especies, Staphylococcus aureus, a que también le conocemos como estafilococo dorado. Y esto hace entonces de que sea un microorganismo al que le damos tanta importancia, pero no solo porque produce o desencadena infecciones. El gran problema ahora es que este es uno de los microorganismos que se convierte en uno de los indicadores más fuertes que tenemos para poder ver qué está pasando con la resistencia hacia los antibióticos. De hecho, los enterobacteriales, los bacilos gram negativos no fermentadores y, en este caso, dentro de los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, es el paquete de bacterias que se comportan como paquete indicador de lo que pasa con la resistencia hacia los antibióticos. Por eso es de que la mitad de la charla la vamos a tomar desde el punto de vista de diagnóstico y la otra mitad la vamos a encarar desde el punto de vista de antimicrobianos, porque eso es lo que ustedes van a tener que utilizar más adelante y van a tener que seleccionar con mucho cuidado los antibióticos que desean, que tienen además que utilizar, ¿de acuerdo? Taxonómicamente, estamos hablando entonces del famoso Staphylococcus aureus, también conocido como estafilococo dorado. Este es un microorganismo que, al decir del profesor Rogers, un gran historiador de la medicina, es el chacal del mundo microbiano. Allí donde esta bacteria puede provocar problemas, ni duden que lo va a hacer. Y esto es paradójico, porque esta es una bacteria que todos tenemos a nivel de la piel. Si en este momento nos toman una muestra de las manos, sobre todo en regiones húmedas, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles, con seguridad que por lo menos el 99% de quienes estamos aquí estamos colonizados también, entre otros, por Staphylococcus aureus en esos niveles. No solo eso, fosas nasales. Si nos toman una muestra a nivel de las fosas nasales, con seguridad que el 80% estamos colonizados también por esta bacteria. Añadan otra cuestión interesante, y es de que a nivel de las mucosas también está esta bacteria, tanto en la mucosa de lo que viene a ser la uretra masculina, en la mucosa de la uretra femenina, como no en la mucosa a nivel vaginal. Claro que sí, prácticamente la colonización por parte de esta bacteria es impresionante. Pero lo más increíble es que en estos niveles no causan absolutamente ningún problema. En absoluto, ¿verdad? Los problemas empiezan cuando se dan las condiciones para que esta bacteria pueda empezar a provocar verdaderos cuadros sudorativos, porque esa es su característica. Si nosotros además hacemos una observación microscópica de esta bacteria, ya sabemos lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver los famosos cocos gram positivos agrupados en racimos. Parecen verdaderos racimos de uvas. Por eso se llama estáfilo, porque en realidad asemejan a verdaderos racimos. Si nosotros tomamos una de estas unidades, uno de estos cocos, podemos advertir que mide más o menos 1 micrómetro de diámetro. Lo que entonces hace también muy fácil el hecho de que a la microscopía pudiéramos diferenciar si estamos viendo este tipo de bacterias o no. Porque ustedes recuerden que un glóbulo rojo tiene como promedio 7 micrómetros de diámetro. Por lo tanto, uno de estos tendría más o menos la 7ª parte de lo que correspondería a un eritrocito,
¿verdad? Ahora si los empezamos a poner en paquetes y en racimos, imagínense lo que vamos a terminar de ver. Vamos a ver obviamente verdaderos conglomerados gram positivos que en realidad corresponden a estafilococcus. Lo interesante es que la tinción gram, en este caso, no permite diagnosticar, solo nos orienta. Porque cada vez que hacemos una coloración de gram y nos vamos al microscopio, lo que estamos observando son cocos gram positivos agrupados en racimos, nada más. Eventualmente pudiéramos, por lo que hemos indicado su prevalencia en las infecciones, de que pudiera tratarse de estafilococo, pero hasta ahí llegamos. Yo no puedo decir solamente mirando a través del microscopio de si se trata de la especie aureus o si se trata de otro tipo de especies, porque hoy por hoy por lo menos 33 especies de estafilococos ya han sido perfectamente definidas, y de estas alrededor de 12 por lo menos se ha visto que pueden causar patología en los humanos. Y es que en realidad lo que se ha hecho es algo relativamente sencillo. Se ha clasificado estas bacterias en base a una característica que se la considera primordial, y es el hecho de poder lograr la coagulación del plasma si este está citratado u oxalatado. Si puede coagular el plasma, básicamente entonces nos encontramos frente a Staphylococcus aureus. Pero si no pueden producir coagulación del plasma, nos encontramos en el gran paquete de bacterias que se conocen como Staphylococcus coagulasa negativa. ¿De acuerdo? Y de esto les van a hablar tanto que se van a cansar a lo largo de toda la vida profesional, porque hoy por hoy ya no queda solamente en hablar de Staphylococcus coagulasa negativa, sino que tenemos que abrir la llave para saber qué especies están aquí. Y una de las especies más importantes, sin duda alguna, es la especie Epidermidis, que ya su nombre les está diciendo todo desde el punto de vista de especie, ¿verdad? De la piel, junto con el aureus. No solamente en la piel, también la encontramos a nivel de mucosas. Por lo tanto, esta es otra bacteria que es parte del, ya no decimos de la microbiota, porque ahora ya sabemos que tenemos una colección enorme de microorganismos en nosotros, ¿verdad? Ahora sabemos que el número de bacterias puede ser igual o hasta duplicar al número de células que tenemos en nuestros cuerpos. En realidad somos más bacterias que otra cosa. Somos un conglomerado de microorganismos que forman un macroorganismo, ¿de acuerdo? Esa es la perspectiva microbiológica que hoy por hoy tenemos. Pero no es la única. Tenemos otra especie, Staphylococcus saprophyticus, que también tiene importancia. Y vamos a colocar otros, porque en realidad hay más especies. Tienen la especie Warneri, la especie Simulans, se ha puesto de moda otra especie que es Lugdunensis, porque en realidad antes hablábamos de estafilococos que sean saprofitos, es decir, aquellos que no causaban patología. Hoy por hoy ese concepto ya se cayó, porque en realidad cualquier microorganismo puede provocar patología. Es más, antes se decía aureus es el patógeno por excelencia, los coagulasa negativa no. Encontrábamos en una muestra cualquier especie de coagulasa negativa y decíamos cultivo negativo. ¿Listo? Ahora ya no. Ahora ya sabemos que estos también se asocian a patología y por lo tanto ya no entra en términos saprofito como antes lo utilizábamos. Todos estos son potencialmente patógenos. ¿De acuerdo? Lo interesante además es que si yo miro sus características ahora fisiológicas, son bacterias muy resistentes, resisten temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Ustedes bájenlas a temperaturas de 5 grados, 0 grados y aún por debajo del cero, en todo caso, en cuanto a la escala que utilizamos de centígrados o Celsius, y todavía estas bacterias sobreviven. Pero no solo ello, porque además son bacterias que son muy expertas en muy rápidamente tomar los metabolitos de su medio ambiente.
y también tienen la capacidad de resistir concentraciones altas de cloruro de sodio. En otras palabras, son también bacterias que se han adaptado muy bien al medio ambiente y pueden sobrevivir básicamente en cualquier medio ambiente. Son bacterias que juegan con una perspectiva interesante porque también se han quedado a la mitad, evolutivamente hablando, entre lo que es aerobio y anaerobio, porque en realidad son bacterias anaerobio facultativas. ¿De acuerdo? ¿Pueden utilizar los azúcares? Sí, evidentemente, sobre todo la glucosa, pero hay otro detalle interesante. Estas bacterias, como prácticamente todos los cocos que estudiamos, salvo raras excepciones, desde el punto de vista de bacteriología clínica, no tienen movimiento, no se mueven. ¿De acuerdo? Vistas sus capacidades metabólicas, ahora nos falta ver qué pasa cuando sembramos este tipo de microorganismos, sus características de cultivo y desarrollo, ¿verdad? Si esto nosotros podemos estudiarlo desde la perspectiva práctica, podemos ver que en realidad, si nosotros tuviéramos una caja Petri con agar sangre, ahí está, clásicamente advertiríamos dos tipos de colonias. Un tipo de colonias que es amarillo dorado intenso versus otras colonias que son de un color blanco aporcelanado. Lo interesante es que estas de color amarillo dorado intenso tienen alrededor de sus colonias halos de hemólisis total, o sea, son beta hemolíticos. De hecho, estas colonias con esa coloración amarillo dorado intensa, con halos de hemólisis total o completa alrededor de las mismas, corresponden a Staphylococcus aureus. Ese es el patrón de desarrollo. Pero todavía es más interesante ver otro detalle, y es el hecho de que estas bacterias desarrollan mejor, en todo caso, sus cromógenos, aquello que le da esta característica de esta coloración, más que a temperaturas de incubación, a temperaturas ambiente. En nuestro caso en La Paz, normalmente jugamos con temperaturas que están entre 14 y 18 grados centígrados, ¿verdad? A esa temperatura el estafilococo dorado tiene la capacidad de poder expresar muy bien sus cromógenos y poder darnos esta coloración en sus colonias. O sea que si yo he sembrado una caja Petri, le he puesto 35 grados y después de 24 horas la saco y la dejo sobre el mesón algunas horas, ahí vamos a ver que la coloración empieza a acentuarse y aparece esa coloración dorada intensa que es bien característica. Por eso se llama aureus, áureo, dorado, ¿verdad? Por la coloración de sus colonias, ¿de acuerdo? En cambio, los estafilococos coagulasa negativa generalmente nos van a dar colonias con un color blanco aporcelanado o máximo grisáceo. Y usualmente no van a dar fenómenos de hemólisis alrededor de sus colonias, ¿de acuerdo? Esa es una característica entonces fundamental. Y ya está. Hay mucho más detrás de lo que es el desarrollo, pero ya hemos dicho, eso es para quienes en el futuro decidan acompañarnos en el campo de la patología clínica, la microbiología clínica, ¿verdad? Si le añadimos además otras opciones ahora desde el punto de vista de estudiar qué hace esta bacteria, cuál es su capacidad patogénica, ahí sí descubrimos que realmente nos encontramos frente a una verdadera máquina de combate. 1 micrómetro de diámetro cada una de estas, y es capaz de fabricar una cadena impresionante de toxinas y enzimas. De hecho, entre las enzimas van a destacar nítidamente si es Staphylococcus aureus, su coagulasa, que precisamente a nosotros nos sirve para detectarle fácilmente en el laboratorio. Pero esto tiene que tener una aplicación clínica, ¿verdad? Porque en realidad no solamente fabrica coagulasa, sino que esta bacteria tiene la capacidad, en todo caso, de encarcelarse a sí misma, porque provoca fenómenos de corte inflamatorio que hacen que esta bacteria quede atrapada en verdaderos sacos abscedarios, o sea, abscesos. Cada vez que les hablen de absceso, el primer microorganismo en el que tienen que pensar es el Staphylococcus aureus.
No es el único, desde ya. Hay otros también que pueden provocar la formación de abscesos. Pero Staphylococcus aureus de lejos ocupa el primer lugar. Una inyección mal administrada en la región del glúteo, por ejemplo, o en el deltoides, en la masa muscular del brazo. Si no la hemos puesto correctamente y no hemos cumplido los procesos de la asepsia, lo más probable es que nosotros las bacterias de la propia piel de la persona, hemos dicho que está en piel, ¿verdad?, la vamos a llevar hasta los tejidos profundos. Ahí, ¿qué va a hacer esta bacteria? Va a empezar a provocar un fenómeno infeccioso, se va prácticamente a encapsular, queda atrapada en un saco abscedario, en un verdadero absceso. El modelo de infección del Staphylococcus aureus es el absceso. En cambio, los estreptococos que ya han estudiado no hacen abscesos, ¿verdad? Rara vez hacen absceso. El estreptococo avanza en los tejidos, se disemina por los tejidos. Estafilococo no. Estafilococo tiende a quedar atrapado en verdaderos sacos abscedarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no solamente puede fabricar coagulasa, en algunos casos tiene la capacidad de poder armar fibrina alrededor de sí mismo. Por lo tanto, se va conformando el saco abscedario. Pero no solo eso, tiene también la capacidad de fabricar una enzima que es bastante fuerte y es la hialuronidasa. No es como la del estreptococo que va pasando como si nada por el tejido conectivo, pero tiene y a veces se expresa muy bien su hialuronidasa. Pero además puede empezar a armar proteasas con las cuales eventualmente pudiera empezar a digerir tejido, pero obviamente eso es muy pobre en relación a lo que hace el estreptococo. En cambio sí va a fabricar hemolicinas, y de hecho ahí está la representación. Esa hemólisis beta que vemos en el agar sangre es porque esta bacteria está fabricando hemolicinas, pero además tiene capacidad, hemos dicho, de fabricar toxinas. Y en las toxinas juega con un componente intermediario donde nosotros podemos ver que se encuentra la toxina del síndrome de shock tóxico, la TSST, que es la toxina del síndrome del shock tóxico. Esta es una toxina tristemente célebre, porque generalmente la expresan o la fabrican cuando hay concentraciones altas de hierro en su hábitat. Recordarán probablemente que hace muchos años atrás hubo un inconveniente con los tampones de uso vaginal. Estos tampones, que hoy por hoy han sido superados por la tecnología, pero en su momento estos tampones aplicados en el canal vaginal, lo que organizaban allá adentro era un verdadero medio de cultivo a partir, lógicamente, del producto de lo que era el ciclo menstrual. Aumentaba la concentración de hierro y hemos dicho que los estáfilos están también aquí, ¿verdad? Por lo tanto, empezaban a expresar esta toxina, la TSST, sobre todo la TSST1. Y al expresar esta TSST1, esta pasaba al circuito sanguíneo y provocaba un shock tóxico que en algún caso hasta determinaba la muerte de la paciente. Pero en un curso rapidísimo, desfavorable, en 48 horas ya se tenía un pronóstico grave respecto a las pacientes. Por lo tanto, se tuvo que modificar muchas cosas. Hoy por hoy los tampones ya son seguros, pero imagínense, gracias a eso descubrimos que esta bacteria tenía esa capacidad. Pero además puede fabricar otro tipo de toxinas, por ejemplo, la famosa exotoxina. La exotoxina, también conocida como toxina alimentaria, es tan corriente y estoy seguro que por lo menos los varones alguna vez han tenido este problema de intoxicación alimentaria por la toxina o exotoxina estafilococcus. ¿Por qué? Porque esta toxina está presente en los alimentos de venta callejera. Hay en los kioscos donde nos gusta comer las hamburguesas, la mayonesa, la mostaza,
donde alguien metió los deditos al preparar y tenemos estáfilos, hemos dicho. Los estáfilos quedan en esa mostaza, en esa mayonesa, a temperatura de 22 grados, desarrollan muy rápidamente, fabrican la exotoxina y cuando nos sirven la hamburguesa o lo que sea, comemos aquello y después de 4, 6, 8 horas, máximo 12 horas más tarde, empieza un dolor a nivel abdominal, calambres abdominales y un síndrome diarreico que es líquido 100%, ¿verdad? En algún caso hasta con náuseas y vómitos. Obviamente es una intoxicación alimentaria porque los signos y síntomas miren qué rápido han aparecido en horas, ¿no es cierto? Es hasta que se elimine la toxina estafilocócica o exotoxina, ¿de acuerdo? Una vez que se elimina esta exotoxina, todo vuelve a la normalidad y no hay mayor inconveniente. La pregunta que siempre hacemos y a veces cae, y también se las van a preguntar en la residencia médica cuando postulen a los exámenes. En un caso de intoxicación alimentaria por toxina estafilocócica, ¿daríamos antibióticos? No, ¿verdad? Porque no nos comemos al estafilococo, nos comemos la toxina. Esas cremas chantilly, donde están plagadas de estafilococos, obviamente desarrollan, aunque producen la exotoxina, nos comemos las exotoxinas y ahí están los resultados, ¿de acuerdo? Así que alguna vez todos hemos pasado seguramente por un proceso de intoxicación alimentaria. Toda la sintomatología pasa en cuanto se elimina esta toxina, obviamente a través del síndrome diarreico. ¿Qué corresponde en esos casos? Solamente hidratar y reponer electrolitos, ¿verdad? Además, eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Pero hay otro cuadro interesante asociado a estas toxinas, porque hay otra toxina que es la toxina que produce el síndrome de piel escaldada. Y esa también la hemos visto en veces, ¿verdad? En los niños, niñas a las que no se les cambia los pañales, los bebés a las que no se les cambia los pañales con la regularidad que debiera hacerse. Se les deja con el pañal prácticamente todo el día. Los tejidos maceran, la orina es un excelente medio de cultivo. Estáfilo está en la piel, hemos dicho. Por lo tanto, muy fácilmente empieza a fabricar esta toxina y empieza a provocar esas lesiones típicas de la piel escaldada. Así que cada vez que vean bebés con piel escaldada, es el estafilococo dorado el que tiene la culpa a partir de la expresión o producción de este tipo de toxinas. ¿De acuerdo? Pero además, ha aparecido hace algunas décadas atrás, no más de 20 años, tal vez menos, 15 años, una toxina que se ha hecho famosa, la toxina Panton Valentine. La escribimos como Panton Valentine, pero en realidad la pronunciamos como Panton Valentine. Esta es una leucocidina, porque los estáfilos son expertos para fabricar o expresar leucocidinas. ¿Qué hacen las leucocidinas? Su nombre lo está indicando, destruyen los glóbulos blancos, ¿verdad? Tienen acción directa sobre los glóbulos blancos. Pero esta, además, tiene un componente toxigénico extra. De ahí que puede provocar un síndrome también de shock tóxico. Esta toxina, Panton Valentine, se la ha descubierto en estafilococos que sobre todo estaban colonizando a personas que vivían hacinadas, reos, militares, premilitares, etc. Gente que está en contacto prácticamente continuo y además en condiciones de promiscuidad. En esas circunstancias es muy fácil que un estafilococo que tiene la capacidad de fabricar esta toxina pase la información a otros estafilococos y obviamente de esa manera empieza la gente a enfermar con un síndrome de shock tóxico que se debe a Staphylococcus aureus que está fabricando la toxina Panton Valentine. Hoy por hoy ya hay muchas descripciones de cuadros patológicos asociados al shock tóxico que se deben a este tipo de toxina y ustedes la van a revisar desde el punto de vista clínico e inmunológico con mucho detalle más arriba en las materias clínicas. Les cuento algo, Bolivia fue uno de los primeros países que alertó sobre la aparición de un indicador indirecto de que algo estaba pasando con los estafilococos.
porque en realidad esto pasa más con los estafilococos que vienen de la comunidad, ¿no es cierto? Hemos dicho en las cárceles, en los cuarteles, etcétera. No está tan ligada a lo que pasa dentro de los hospitales. Y cuando nosotros empezamos en los programas de vigilancia de resistencia a los antibióticos, se llama VERA, programa que iniciamos en nuestro laboratorio de bacteriología del INGLASA. Ahí arrancamos con los estudios sobre los estafilococos y vimos que en estos el mayor peligro es que sean, ya les voy a explicar más adelante, que sean meticilinos resistentes. Pero la meticilino resistencia usualmente estaba más ligada a los estafilococos dorados aislados en los hospitales, dentro de los hospitales, en las famosas infecciones asociadas a la atención en salud o infecciones nosocomiales, ¿verdad? Eso es lo lógico, ¿verdad? Porque ahí se está utilizando mucho antibiótico. Es muy raro que eso se encontrara en la comunidad. Y sin embargo, al empezar este siglo, en el año 2000, 2001, 2002, Bolivia empezó a encontrar un incremento de meticilino resistencia en Staphylococcus aureus que venía de la comunidad. Cuando se presentaron estos resultados, antes, una vez al año, nos reuníamos todos los países para exponer nuestros números de resistencia. Esto últimamente ha tenido un bajón en la región de las Américas, pero otra vez se está recuperando el envión inicial. Y cuando presentamos, había países que no nos creían. Argentina no nos creía. Pensaron que estábamos como que inflando nuestros datos. Sin embargo, un año más tarde, los uruguayos encontraron ya la toxina como tal. Y la encontraron en estafilococos que eran meticilinos resistentes que venían de la comunidad. Y en la reunión de ese año, un año después, Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud dijeron que Bolivia en realidad fue el país que se dio cuenta que algo raro estaba pasando con los estafilococos que venían de la comunidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Miren todo lo que puede fabricar un microorganismo de un micrómetro de diámetro, para rematar además con la famosa producción de la beta-lactamasa. Porque sí, los estafilococos son expertos para fabricar esta enzima, con la cual obviamente inutilizan a los beta-lactámicos de primera línea. Ya comentaremos esto más adelante. ¿Listo? Por lo tanto, el modelo, ahora ya, después de ver toda la patogenia, es decir, qué hace la bacteria para producir enfermedad, ahora ya vemos la enfermedad, la patología. Y si vemos en la patología, obviamente esta es una bacteria que abarca muchos cuadros patológicos, desde la osteomielitis, porque está asociada, es la bacteria número 1 para producir procesos de osteomielitis en los huesos, pasando por el síndrome de piel escaldada, los síndromes de shock tóxico, las intoxicaciones alimentarias, la formación de abscesos en diferentes tejidos, allí donde estos microorganismos tengan acceso, y ustedes pueden colocarle y otras, porque todo dependerá de dónde llegue el estáfilo, ¿verdad? Si por alguna mala técnica nosotros introducimos estafilococos, que eso jamás debería pasar, en un procedimiento invasivo, imagínense lo que puede suceder, desde una bacteremia que pudiera ser simplemente transitoria o que puede desencadenar en un cuadro más serio septicémico, imagínense en el sistema nervioso central, lo que puede llegar a provocar, ¿verdad? Así que esta es una bacteria que cuando está, diremos, en su lugar, no pasa absolutamente nada, pero cuando abandona su lugar o ese lugar sufre cualquier deterioro en cuanto a su estructura o a su arquitectura, en cuanto a tejidos, ahí sí este microorganismo empieza a causar verdaderas catástrofes. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, nuestro diagnóstico ahora ya laboratorial no es difícil, ¿no es cierto? Porque nuestro diagnóstico laboratorial va a empezar con el frotis, claro que sí. Un frotis a partir de material purulento puede abrir la puerta del diagnóstico. No nos va a dar el diagnóstico,
pero puede abrir. Ahora dependerá de qué parte tomamos esa muestra. Si yo tomo de material purulento, pero aquel que está en la parte central del absceso, no voy a ver nada, ¿no es cierto? Todo ya se ha necrosado. Tendré que tomar muestra de los bordes de ese absceso, o cuando podemos exponer ese absceso y podemos provocar la salida espontánea del material, tomaremos parte de ese material de los bordes del absceso y ahí sí podremos ver esto, ¿verdad? Que nos orientará en lo que está sucediendo, porque después vendrá el cultivo. Y para el cultivo no tengo inconvenientes, porque esta es una materia que está adaptada casi a todo. Por lo tanto, desde el agar nutritivo hasta el agar sangre son prácticamente muy útiles. Ni qué decir el agar sangre, porque hasta me expone la capacidad de hemólisis que tiene la bacteria, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que además, una vez que he pasado por el cultivo, ya puedo hacer las pruebas de bioquimiotipia. ¿Y cuál ha de ser la primera prueba que le voy a hacer? La coagulasa. Sí, señor. Muy bien. La coagulasa sale positiva, es un Staphylococcus aureus. Pero voy a complementar esas pruebas. No me voy a quedar solo en la coagulasa, ¿verdad? Porque en realidad pudiera alguien decirme, y eso es verdad, pudiera alguien decirnos, ¿y si es un estreptococo? ¿Cómo lo separo? Porque si bien aquí está en racimos y el estreptococo es en cadenas, les comento que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Cuando hacemos un frotis, se agarren un racimo de uvas y empiecen a frotar una superficie, una mesa, van a ver que hay uvitas que quedan en pares, en cadenitas. Y uno lo mismo ve al microscopio, depende cómo hizo el frotis, ¿verdad? Entonces podemos ver pequeñas cadenas y me quedo con la duda, y ahora esto es estafilococo, o sea, son cocos en racimo, son cocos en cadena. ¿Qué es? Aparece el desarrollo, si bien las colonias me orientan y mucho. ¿Qué tal si aparecen este tipo de colonias? Que los estreptos pudieran ser similares o los enterococos. Entonces tiene que haber una prueba que descarte a los cocos en cadenas. Y esa prueba es la prueba de la catalasa. Tan sencillita, porque la hacemos con agua oxigenada, directamente sobre una suspensión de la bacteria problema. Y si empieza a burbujear, catalasa positiva. No burbujea, catalasa negativa. En este caso, los estafilococos característicamente son catalasa positiva. En cambio, todo estreptococo y junto a él enterococo siempre es catalasa negativa. Vean qué fácilmente. Entonces veo que burbujea, estoy en el terreno de los estáfilos. ¿Listo? Pero la debo complementar, y la complemento con la prueba de la hemólisis, que es la prueba que estoy mirando allá, en el agar sangre. Y hago la prueba de la coagulasa, dijimos, con una prueba básica, porque esta la voy a hacer sobre plasma citratado u oxalatado. Siembro el estáfilo, porque hay dos posibilidades, en tubo y en portaobjetos. Ya, ustedes coagulasa y nada más. ¿Listo? Si la coagulasa es positiva, o sea, se forma coágulo, yo hice en tubo. Mañana saco el tubo de la estufa de incubación, volteo el tubo y está un coágulo formado. Eso es aureus, 100%. ¿De acuerdo? Volteo y no hay coágulo, sigue líquido. Entonces está en este terreno. ¿Listo? Si está en este terreno, tengo que separar entre estos dos. ¿Por qué? Porque este que están viendo aquí, el Saprophyticus, es experto para dar infecciones de tracto urinario, sobre todo en las damitas, y sobre todo en las damitas que inician su actividad sexual. ¿De acuerdo? Producen o provocan la famosa cistitis de la recién casada. Clásicamente así la van a estudiar esa patología, aunque el nombre ya parece muy antiguo, pero es así todavía como la conocemos. Son las damitas que tienen sus primeros contactos sexuales eventualmente, y producto de ello empieza la infección de tracto urinario, cistitis. ¿Listo? Tomamos la muestra de orina, como ya hemos aprendido, llega al laboratorio, se hace el procesamiento, sembramos, ¿y qué crece? Crecen estafilococos. Ahora tengo que separarlos. Será epidermidis, será Saprophyticus, la coagulasa ya me los puse en coagulasa negativa. Entonces tiene que haber una prueba que separe a los dos. Y hay
Esa prueba es la prueba de la novobiosina, pregunta de parcial. 5 microgramos es el disquito. Son discos como los de antibiograma con novobiosina, que es un antibiótico con una carga de 5 microgramos. Siembro el microorganismo un problema y le pongo el disco. Si el halo es igual o mayor a 14 milímetros en cuanto a su diametraje, ese es un novobiosino sensible, por lo tanto es epidermidis. ¿De acuerdo? En cambio, si no hay halo o el halo es estrecho, 8, 10 milímetros de diámetro, ese es un novobiosino resistente, por lo tanto, esos apopléticos. Y ya está diagnosticado. ¿Por qué lo debo diagnosticar o separar? Porque el epidermidis hemos dicho que ya no es el saprófito de hace tantos años atrás, ¿verdad? Ahora es el agente número 1 para dar infecciones en pacientes que están sometidos a diálisis. Pacientes que están sometidos a diálisis, que hacen infecciones, no se olviden que la mayor parte de los hemodializados son diabéticos. Por lo tanto, ya están predispuestos a las infecciones, ¿verdad? Su sistema inmunitario está en caída. Por lo tanto, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. La primera bacteria que provoca infecciones, los estáfilos epidermidis. ¿De dónde? De la propia piel del paciente. ¿De acuerdo? Ahora, en traumatología, el epidermidis también ocupa un lugar preponderante, porque son también los primeros que pueden causar infecciones cuando se hace reemplazo por prótesis, por ejemplo, en cadera. Lo malo es de que la infección no aparece 2 o 3 días después de la cirugía, generalmente aparece meses después de la cirugía. Así que hay que estar atentos. Hay infección en una prótesis de cadera. Si esta infección se empieza a dar ya como tal, por toda la sintomatología que presenta generalmente la paciente, entonces sospechamos de estafiloepidermidis. ¿Listo? Ya está, se acabó el diagnóstico laboratorial, porque después si estuviéramos en otro lado haríamos biología molecular, fagotipia, rigotipia. Estamos en Bolivia, ¿listo? Y con esto nos basta y nos sobra para diagnosticar, no hay necesidad de complicarnos la existencia. Obviamente en el futuro, que ya es el de ustedes, vamos a aprender más de epidemiología molecular, porque ya hay clones que circulan en determinados hospitales y que eso se los estudia por biología molecular. Ya nos sirve esto. Llegamos hasta aquí y hay que continuar con biología molecular, ¿verdad? Pero eso para las áreas de especialidad. ¿Listo? Lo que sí nos interesa, ¿qué hacemos con los antibióticos? Porque tenemos que saber qué está pasando con estas bacterias. Y en estos casos, los resultados son peligrosísimos. Habida cuenta de que tenemos un problema encima. Y es el hecho de que vamos a hablar solo del aureus, porque ese es el que más consideraciones necesita. Hoy por hoy, el 99,9% de los Staphylococcus aureus del planeta ya son beta-lactamasa positiva. ¿Listo? Fabrican beta-lactamasa. Esa beta-lactamasa corresponde al grupo 2A de Karen Bush, que es la microbióloga que clasificó las beta-lactamasas. ¿Qué significa estar en el grupo 2A de Karen Bush? Significa que esta es una beta-lactamasa primero inducible. ¿Qué significa eso? Que los estáfilos no la fabrican por fabricar. No van a perder su tiempo ni su energía, ¿verdad? Solo la fabrican cuando se enfrentan al beta-lactámico. Nada más. ¿Listo? Segundo, estas beta-lactamasas tienen otra característica interesante. Se inhiben por los inhibidores clásicos. Estamos hablando de clavulanico, de sulbactam y estamos hablando de tazobactam. ¿De acuerdo? Esos inhibidores que están asociados, recuerdan, a la ampicilina o a la amoxicilina, ¿no es cierto? Entonces funciona. Porque como es beta-lactamasa y este es inhibidor de beta-lactamasa, claro que sí, va a destruir a la beta-lactamasa y va a funcionar el antibiótico. ¿Listo? A estos agentes ahora les llamamos ABC, agentes beta-lactámicos combinados, ¿cierto? Listo.
Ahora bien, tenemos estas características para estas beta-lactamasas. ¿Qué antibióticos se caen? Se cae la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina en nuestro medio, desde ya. O sea que jamás voy a dar de primera mano, si sospecho de una infección por Staphylococcus aureus, jamás vamos a dar peni, anti o amoxi, porque el 99% de las cepas del mundo y de Bolivia fabrican esta beta-lactamasa, del grupo 2A de Caribe. ¿De acuerdo? Lo malo es que esta bacteria se preocupó en el camino de modificarse, ¿verdad? Entonces, evolutivamente dio un primer paso, subió una gradita. En el camino, esto lo hizo en la década ya de los 40, cuando se empezó a utilizar la penicilina. En la década de los 50, cuando se empieza a utilizar la penicilina, esta bacteria sube una segunda grada. Y cuando sube la segunda grada, ahora añade otro problema. Y es el hecho de modificar sus PBPs. Recuerdan que las PBPs son el blanco de los betalactámicos, ¿no es cierto? Las proteínas fijadoras de penicilina, ¿recuerdan? ¿Qué hace esta bacteria? Se ha inventado aparentemente una nueva PBP. Y esta nueva PBP la conocemos como la PBP2A. Con minúsculas para no confundir. PBP2A. Esta PBP2A está controlada genéticamente por una región génica que es la región MECA. ¿Listo? ¿Qué significa? Que los estafilococos no tenían eso en su genoma. Alguien les regaló. Como no hay generación espontánea ni hay brujas que vengan y toquen al estafilo y le aparezca la secuencia MECA, tiene que haber venido de algún lado. Y sí, se descubrió. Esta secuencia MECA había sido muy común en un estafilococo, el Siuri, que es parte de la microbiota del intestino de los chanchitos. Y claro, criamos tanto chancho en los criaderos, los sacrificamos, los abrimos, los faeneamos, sacamos sus menudencias para fabricar esto y lo otro, para cocinar esto y lo otro, ¿verdad? Nos hemos puesto en contacto con ellos, nuestros estáfilos de la piel se pusieron en contacto con el Siuri le regaló por conjugación la secuencia MECA. Y cuando le regala la secuencia MECA, ahora ya fabrica una nueva PBP, una nueva proteína fijadora de penicilina, que recuerden eran las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas, ¿verdad? Que ayudaban a ensamblar el péptido glicano. Esta nueva PBP2A es totalmente refractaria a los betalactámicos. Qué grave, porque les cuento que en Bolivia nuestros estudios en el laboratorio de bacteriología nos han demostrado hasta ahora que nuestros estafilococos a nivel intrahospitalario por lo menos alcanzan al 50% de meticilino-resistencia. Y esa meticilino-resistencia no es otra cosa que el resultado de esto que estamos hablando. 5 estafilococos de cada 10 que se aíslan en infecciones en Bolivia dentro de los hospitales ya tienen esta PBP2A controlada por la secuencia MECA para poderles dar meticilinos resistentes. Obviamente en el camino ustedes van a aprender más, van a aprender que las secuencias MECD, MECC, etc. Pero eso ya es dominio de los patólogos clínicos o los infectólogos, dependerá de la especialidad que hagan. ¿De acuerdo? Por ahora, con esto vamos bien. Pero no solo eso, sino que a nivel de la comunidad en Bolivia están las infecciones típicas, vulgares y silvestres, desde el acné, que también es estafilocócico, ¿verdad? Junto al Cutibacterium, antes llamado Propionibacterium. Asociado con este, pueden dar también esos estafilococos una meticilino-resistencia que alcanza prácticamente al 40%. Es algo. Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina
somos los países en Sudamérica que prácticamente sobrepasamos el 50% de meticilina resistencia en las intrahospitalarias. Somos un cinturón de meticilina resistencia en la región de las Américas, en este caso en América del Sur. Ahora, ¿cuál es el peligro de que sea meticilina resistente? Es que ya no sirven los betalactámicos, por lo menos en Bolivia ninguno. Pero ¿y si le damos imitenen? No sirve. ¿Y si le damos meropenem? No sirve. Pero tenemos piperacilina, tazobactam, no sirve. Le dan ustedes eso al paciente y es como echarle gasolina al fuego. El paciente se nos ven 2 por 3. ¿De acuerdo? De hecho, ahí se caen en Bolivia todos los betalactámicos. Porque fuera de Bolivia hay 2 betalactámicos que pudieran, y de hecho funcionan. Y es bueno conocerlos por cultura general, ¿verdad? Uno es la ceftarolina y el otro es el cefviprole. Ambas corresponden a las cefalosporinas de quinta generación. Estas 5 le pegan a un Staphylococcus meticilino resistente, que además, si le pongo su nombre completo, ya será el famoso SAM, ¿no? Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿cierto? A eso, si estamos en Estados Unidos, en Canadá o estamos en Europa, nos detectan meticilino resistencia, damos ceftarolina o cefviprole y solucionamos el problema. En Bolivia no hay, porque estas drogas son excesivamente costosas. Nadie, no digo nadie, muy poca gente las podría dar. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda entonces cuando un estáfilo alcanza este estadio? Porque no solo se caen los betalactámicos, paralelamente entran en marcha otros mecanismos de resistencia, se caen los aminoglucósidos, se caen los macrólidos, tetraciclinas, cloramfenicol, se caen las fluoroquinolonas, es decir, no me queda nada. ¿De acuerdo? Así que ahí ya solamente me queda un camino, y ese camino se llama vancomicina. Por eso es que a la vancomicina la debemos cuidar, pero como si fuese la bomba atómica, ¿verdad? No la podemos utilizar para cualquier cosa, tenemos que tener bien guardada, solo utilizarla dentro de los hospitales bajo seguimiento de ustedes. Nadie puede recetar para que alguien vaya y haga tratamiento ambulatorio, no, porque además esta es una droga con mucho efecto colateral, es una droga muy nefrotóxica. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar controlando continuamente al paciente y funciona la vancomicina muy bien. La pena es que la vancomicina se empezó a caer en todo el mundo y también en Bolivia. Ya hemos documentado un primer caso de Staphylococcus vancomicina intermedios. Cuando la vancomicina se empieza a caer, ya solo nos queda el linezolid. Y si a la vancomicina la cuidábamos como a la bomba atómica, al linezolid como a la bomba de hidrógeno, ¿verdad? Mucho más, ya no la puedo utilizar para lo que sea, la debo cuidar, no la debo utilizar para cualquier bacteria. Para estos estafilococos, para algunos enterococos vancomicinos resistentes, y pare de contar, tal vez algún paciente en terapia intensiva donde no hubo bacteriología y estamos a ciegas, bueno, ya no me queda otro costo-beneficio, ¿verdad? La vida del paciente es lo que importa, pero no más, ¿cierto? Todas las demás infecciones con las otras drogas. Pero cuando llegamos a estas bacterias y a estos casos, vancomicina, y si falla la vancomicina, el linezolid. La pena es que ya aparecieron las cepas con resistencia en el mundo. Y esta es como una película de terror. ¿Han visto en las películas de terror? Empieza con un muerto al inicio de la película. Después ya hay 2 muertos, 5 muertos, 8 muertos. Al final de la película estamos ensangrentados porque hay 1000 muertos. ¿No ve? Igualito es esto. Empieza con una cepa que muta. Y luego la otra, y luego la otra. Y al final de la historia, 99 muertos. Esa es la pena. Todas están avanzando en esa línea. ¿Listo? Así que debemos cuidar estas drogas, no las usen como sea, solo cuando es meticilino resistencia, vancomicina. Falla la vancomicina, linezolid. Y si se acaba el linezolid, pues ahí sí estamos en problemas, doctoras y doctores, porque entonces ya solo nos quedaría ponernos unos trajes especiales y con unas, como sonajeras, bailar alrededor de los pacientes bucos. A ver si se puede. Hasta ahí no tenemos más opciones en este momento. Y estamos a 2 pasitos de llegar a eso. ¿De qué depende?
de que ustedes se aprendan bien esto, que manejen bien los antibióticos y obviamente yo sé que lo van a hacer así porque son excelentes futuros profesionales. Muchísimas gracias.